Hola, buenas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Y bueno, antes que nada, me gustaría felicitaros las fiestas de este año, tanto la Navidad como fin de año, ya cuando ocurra dentro de ya poquito. Y me gustaría desearos que estos días lo estéis pasando con vuestros seres queridos, ocupándoos de las cosas que os gusta, que estéis disfrutando, sí. Y también que las cosas que no estéis disfrutando tanto, o las cosas que no estén siendo tan agradables, que al menos tengan un poquito de sentido para vosotros y para vosotras. Así que de verdad espero que estos días estén siendo así, ¿no? Estén siendo en familia, y si no, en amigos, y si no, da igual, sí, en cualquier caso que estéis, bueno, realmente casi como cualquier otro día, ¿no? Porque sí, en cualquier otra época, ¿no? En la cual seguramente os desearía lo mismo, ¿no? Bueno, para hoy tenemos el siguiente debate, ¿sí? Tenemos un debate que considero que es bastante interesante, ¿sí? A ver qué os parece a vosotros. Vamos a ver si se ve. A ver, se ve regular, ¿cierto? Voy a modificar el foco un poco y a ver qué tal así. A ver. ¡Ay! Perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Muy bien, muy bien. Sí, hoy vamos a poner a tela de juicio qué es eso de la evidencia empírica y sobre todo la psicoterapia basada en evidencia, exactamente qué sentido tienen y cuáles son sus propias limitaciones, ¿sí? Sé que tienen algún tipo de limitaciones. ¿Son la mejor opción que tenemos? ¿No lo son? ¿Sí? Bueno, hoy me gustaría que hablásemos sobre eso, ¿no? Aprovecho, sí, para agradecer también al psicólogo Ray González su participación, sí, y la vamos a echar de menos, ¿cierto? Para los que estéis aquí viéndome a mí, sí, espero que me hayáis echado a mí también de menos un poquito, tampoco demasiado, sí, pero me alegra estar por aquí de vuelta de nuevo, ¿no? Muy bien. Vamos a esperar a que entréis unos pocos. Sí. Mientras tanto, podéis ir comentando, ¿no? ¿Qué os parece el tema de la psicoterapia basada en la evidencia? Ah, ¿Es algo pertinente? ¿Es algo que deberíamos abogar? ¿No? ¿Hay otra alternativa? ¿Las conocéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Mientras van entrando algunos compañeros. Oye, el brillo de la cámara está regular. Tenemos que configurarlo un poco. Así es lo mejor. Muy bien, muy bien. Decíamos que el tema, sí, es este, ¿de acuerdo? Sí. Psicoterapia basada en evidencia, es lo mejor que tenemos, cuáles son sus demonios, qué variables quedan sin explorar, ¿sí? Recordad que la psicoterapia desde hace muchísimo, desde ya bastantes años, es una actividad científica, ¿sí? No es algo que esté sujeto al azar, ¿no? O a la intuición, ¿no? Y tenemos algo llamado psicoterapia basada en la evidencia, ¿sí? ¿Realmente es lo mejor? ¿Qué pensáis? Recuerdo también que este espacio es un espacio de debate, de comunicación abierta, de comentar cualquier idea que tengáis, ¿sí? Las ideas se pueden comentar, ¿sí? Y se pueden atacar, y se pueden apoyar, ¿sí? Se pueden refutar, ¿de acuerdo? Vamos a intentar razonar y vamos a intentar comunicar sin caer en falacias argumentativas de ningún tipo. Bueno, y si caemos no está mal, podemos detectarlo y podemos ayudarnos los unos a los otros, las unas a las otras, a darnos cuenta de esos errores argumentativos que todos cometemos. Sí. Entonces, pero sí que me gustaría, ¿no? Que tuvieran cabida aquí todas las ideas. Si alguien no está a favor de la psicoterapia basada en la evidencia, será bueno que lo plantee aquí. Si alguien está a favor, será bueno también, ¿sí? Este es el espacio para esto. Florencia Baigorria comenta, buenas tardes. Me parece un tema re interesante y pertinente con la actualidad, ya que cada vez hay más psicoterapias alternativas y hay que tener bien en claro la diferenciación con ellas. Muy bien, Florencia, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí?
Cada vez, exacto, ¿no? Bueno, y no cada vez, sino yo creo que desde siempre, ¿no? En nuestra profesión, ¿no? En la psicoterapia, proliferan múltiples modelos que no necesariamente tienen una evidencia, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, sí. Pero, oye, Florencia, ¿confías en la psicoterapia basada en la evidencia? ¿Realmente confías en ello? Es decir, ¿por qué? Porque una de las críticas que se le podría hacer, ¿no? Y una de las críticas que comúnmente se le hace a los detractores del método científico, ¿no? De la psicoterapia basada en la evidencia, es que la psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? No tiene en cuenta otros factores, ¿sí? Y, bueno, creo que debiéramos tener en cuenta esa crítica, sí. Y como mínimo contestar, ¿no? Entonces, Florencia, ¿qué te parece? ¿Tú confías plenamente en la psicoterapia basada en la evidencia? ¿Crees que es la panacea? ¿Crees que si una persona realiza psicoterapia basada en la evidencia ya tiene todo ganado? ¿Crees que eso realmente es una garantía de eficacia? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis también los demás? Vamos a poner un poco a prueba, ¿sí? Todos los que estamos aquí, creo la mayoría, practicamos psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? Pero, ¿qué seguridad tenemos de que eso es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué pensáis? Hoy hemos empezado rápido y fuerte, ¿eh? Para los que estéis llegando, sí, el tema es este. ¿De acuerdo? Psicoterapia basada en la evidencia es lo mejor que tenemos. ¿Cuáles son sus demonios? ¿Qué variables quedan sin explorar? ¿Sí? En este miércoles contextual de Navidad. Ya sabéis que también tenemos familia, sí, pero igualmente aquí estamos para tener este debate con vosotros y con vosotras. Dice Florencia, confiar plenamente no creo. Es algo importante, mas no garantiza un resultado eficaz. Hay otros factores importantísimos como el vínculo terapéutico. De acuerdo. Vale, vale, sí, 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 es un buen apunte, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Por favor, contestad. A ver así que, ¿qué podemos hacer? A ver qué pensáis por ahí. ¿Estáis de acuerdo con Florencia en que no se puede confiar plenamente en la psicoterapia basada en la evidencia? ¿Cómo lo veis? A ver, a ver, a ver. Hola, me alegra verte por aquí, conectada. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Fijaros, si pensamos en psicoterapia basada en la evidencia, en investigación de resultados, ¿sí? Lo que podemos ver siempre, ¿no? Siempre que salen estudios, ¿no? Controlados, aleatorizados, es algo parecido a eso. A ver si lo veis bien. De acuerdo. Sí. Si tenemos en cuenta, medimos una variable del terapeuta y otra variable del cliente. En el caso de la variable del terapeuta, medimos el tipo de tratamiento que utiliza. Y en cuanto a la variable del cliente, medimos el tipo de trastorno que tiene. Las cruzamos y vemos qué ocurre. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Qué pensáis? ¿Consiste en eso la psicoterapia basada en la evidencia? ¿Qué me podéis decir? Cuando hablamos de psicoterapia basada en la evidencia, hablamos de que, por ejemplo, a las problemáticas de depresión, a pacientes o clientes en estado de depresión, se aplica un tipo de tratamiento. Se puede aplicar múltiples tipos de tratamiento en lista de espera, ¿sí? Se cruzan esos datos y a partir de ahí obtenemos un resultado. Y a partir de ahí sacamos información sobre qué tratamiento es más o menos eficaz para una problemática concreta. En este caso estaríamos cruzando dos variables con diferentes parámetros, ¿no? En el caso del cliente, tipo de trastorno o trastorno. Y en el caso del terapeuta, tratamiento de elección. ¿Sí? Se cruzan y vemos qué ocurre.
Aire, buen día, José. Felices fiestas desde Perú. Igualmente, felices fiestas desde aquí, desde el sur de España. Considero que la psicoterapia basada en evidencia es importante porque permite conocer cómo es que se produce un cambio o mejora la problemática de forma objetiva y verificable. Una limitación de ella es que la actividad científica es aún mínima por la complejidad y rigurosidad de todo estudio. Totalmente de acuerdo, Aire. Ahora, te voy a cuestionar algunas cosas, ¿sí? ¿Hasta qué punto la psicoterapia basada en la evidencia permite conocer cómo es que se produce el cambio? Porque con un diseño de este tipo... Sí, a ver... Vale, con un diseño de este tipo sabemos que funciona, pero no sabemos por qué funciona, ¿sí? No sabemos nada sobre cómo se produce el cambio. Sabemos si se produce o no se produce el cambio, ¿de acuerdo? Si cruzamos tipo de tratamiento por tipo de trastorno, sabremos si es eficaz o si no, ¿de acuerdo? Pero eso no nos dice nada sobre cómo se produce el cambio. Emmanuel, aprovecho para saludarte, me alegra tenerte por aquí. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de lo que ha dicho Aire? ¿Realmente con la psicoterapia basada en la evidencia o con la investigación de resultados, ¿sí? ¿Podemos saber cómo se producen los cambios? ¿Qué decís? Y ahora voy a presentar el otro gráfico, a ver qué os parece este otro gráfico que me gustaría comentaros, ¿no? Ya digo, el tema de hoy es la psicoterapia basada en la evidencia y me gustaría que nos aproximásemos a este concepto de una manera curiosa, escéptica, ¿sí? Y amable, ¿sí? No significa que renunciemos de ello, ¿sí? Creo que todos los que estamos aquí lo asumimos. Pero sí que es cierto que hay aspectos que se le pueden criticar amablemente y constructivamente. Y las personas que abogamos por la psicoterapia basada en la evidencia, desde dentro no debiéramos dejar de criticarla, siempre para su crecimiento, por supuesto, y para su mejora, ¿sí? Vamos a ver qué más comentarios por aquí. Ricardo dice, mi opinión es que sí es lo mejor que tenemos, dadas las investigaciones que algunas personas han llevado a cabo. Un ejemplo sería la terapia cognitiva versus activación conductual para los diagnósticos de la depresión. Saludos. Ricardo, como siempre, me alegra tenerte por aquí. Eres de las personas más participativas, así que un placer, ¿sí? Me encanta, de verdad. Al igual que todas las personas que estáis, ¿no? Incluso hoy, día 26. Así que es posible que quizás sí que sea, ¿no? Lo mejor que tenemos, ¿no? Pero eso no implica que sea perfecta o que esté exenta de mejoras, ¿sí? De críticas, de ideas nuevas que se le pueden hacer, ¿no? Fijaros, me gustaría presentaros este gráfico. A ver qué pensáis. Me he equivocado, pero igualmente espero que me perdonéis este error. Fijaros. 40%, 30%, 15% y 15%. ¿Qué creéis que significan esos porcentajes? A ver si alguien lo adivina. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que pueden ser? ¿Alguien me lo dice? Quizá os hacen falta más pistas. Si ahora añado esto, Lambert, ¿a alguien le suena? ¿Qué me podéis decir? A ver. Variables que influyen en eficacia. Muy bien, Marco. Marco, genial. Muchísimas gracias por participar. Te animo a que sigas participando siempre, por supuesto que sí. Exacto. Son los factores que influyen en la eficacia terapéutica, ¿sí? Y ahí tenéis. 15, 15, 40, 30. ¿A qué creéis que se corresponde cada número? Venga, vamos a hacer apuestas aquí. ¿Qué pensáis? Cada uno de los que estáis viendo esto, por favor, me gustaría que planteaseis y que escribierais en los comentarios a qué atribuiríais cada uno de esos dos 15. A ver, aquí. Cada uno de esos, el 40 y el 30, ¿sí? ¿Qué peso le daríais vosotros en función de las diferentes variables que influyen, ¿no? En psicoterapia, en la eficacia.
A ver si lo puedo poner aquí para que se vea. Aquí está. 15, 15, 40, 30. ¿A qué lo atribuimos? ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? Si tenemos técnicas, factores comunes, sí, o inespecíficos muchas veces también, el cambio extraterapéutico que se da por cuestiones que en terapia no se manejan, sino cambios contextuales, ajenos totalmente a la práctica clínica, sí. Y bueno, el efecto placebo, sí, que ya sabemos que tiene un gran peso en la psicoterapia, sí. Bueno, en casi todas, ¿no? Las intervenciones. Que es un efecto, por cierto, no significa que no haya ningún tipo de efecto, ¿no? Sino que es un efecto que se puede medir, ¿vale? Si tenemos en cuenta esos cuatro, ¿a qué le atribuiríais cada uno de los pesos que vemos aquí? Vamos a ver, Luis dice, algún porcentaje relacionado con el efecto placebo, con las técnicas propias de los modelos terapéuticos, a la relación terapéutica, etcétera. De acuerdo, pero oye Luis, ¿qué porcentaje atribuirías a cada una de esas variables que has puesto? ¿Vale? Si tenemos cuatro, si tenemos técnicas, efecto placebo, factores comunes y cambio terapéutico, ¿qué peso atribuirías a cada uno, no? Y las personas que lo estáis viendo, ¿vale? Aire, Florencia, ¿qué peso atribuiríais? Horacio, me alegra verte por aquí también, por supuesto. 40% de la relación terapéutica, dice Luis. Vale, gracias por decirlo. La relación terapéutica, mayor porcentaje. Ok. Eso dice Florencia. Venga, animaros. ¿Qué decir los demás? A ver qué consenso hay. 40 factores de relación, 30 técnicas, 15 placebo, 15 factores comunes. Me alegra que participéis. Venga, ¿qué decir los demás? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Fijaros, le dais, de momento, muchísima importancia. Marta, me alegra verte por aquí, por supuesto. Eres ya una habitual, totalmente. Le dais muchísima importancia a la relación terapéutica, ¿no? Le dais un gran peso, 40, ¿sí? Es significativo, creo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? Jorge, me alegra verte por aquí, por supuesto. Qué bien, qué bien. Jorge, ¿qué peso le darías tú a las variables? Sí, terapéuticas. Si tenemos esto, ¿sí? ¿Qué peso le darías tú a cada una de las variables que inciden en el éxito terapéutico? Venga, anímate, Jorge. Escribe. Vamos a ir desvelando algunos datos, ¿sí? A ver qué tal. A ver qué tal vuestra capacidad para tenerlo en cuenta. Un 15% corresponde a técnicas. ¿Sí? De nuevo, disculpad ese error, de esa raya que hice ahí. Nadie es perfecto. Yo a veces lo intento. Otras no, es cierto. 15% técnicas. ¿Sí? Y el otro 15%, ¿a qué creéis que se puede deber? Antes de que yo lo diga. Tampoco significa esto que el estudio de Lambert sea la panacea, ¿no? O que tengamos que creerlo 100%, ¿no? Os animo a que lo busquéis y a que seáis críticos con él, ¿sí? El otro 15% parece ser que tiene que ver con el efecto placebo o con las propias expectativas de la psicoterapia, ¿sí? Y quedan los dos grandes pesos, ¿no? El 30 y el 40%. Si decimos que el 15% se debe a las técnicas y que el 15% restante se debe al efecto placebo, ¿a qué creéis que se debe entonces el 70% de la eficacia de la psicoterapia? A ver, ¿qué diríais por ahí? Adel y Pablo, Jorge, ¿qué diríais? Bueno, y los demás, por supuesto, los demás y las demás, ¿no? Ese 30 y ese 40%, ¿qué diríais?
Ahí te dice, espero lo dejen publicado para verlo más adelante. Sí, sin duda, va a quedar publicado, sí. 30 características propias del sujeto, dice Luis. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más decís por ahí? Recuerdo que quedan el 30 y el 40%, ¿sí? Los dos 15% restantes, uno hace referencia a las técnicas y otro al efecto placebo. Y por cierto, voy adelantando algo, ¿sí? Generalmente, lo que mide la psicoterapia basada en la evidencia es solamente el efecto de las técnicas. Es decir, la psicoterapia basada en la evidencia está basada en lo que se estima que predice el 15% solamente de la eficacia terapéutica. Florencia Baigorria dice, empatía, vínculo terapéutico, habilidades terapéuticas. Florencia, ¿podríamos llamar a esos factores comunes a todas las psicoterapias? Y Raúl Gutiérrez dice, dependería del tipo de psicoterapia utilizada y la conceptualización del caso del consultante. Vale, creo que has dado un punto importante, Raúl. Tenemos que siga, por supuesto, participando, ¿sí? Fijaros, lo que ha comentado Florencia, ¿no? A empatía, vínculo terapéutico, habilidades terapéuticas. ¿Creéis que eso podrá ser considerado como factores comunes? ¿Podrías describir cómo llega a esas conclusiones Lambert? Por supuesto, sí. Ahí lo tenéis, la referencia, sí, la pondremos al final para que, por supuesto, la podáis consultar, ¿no? Y vosotros mismos valoréis si realmente estas conclusiones a las que llega Lambert son pertinentes o no lo son. ¿De acuerdo? Nosotros lo dejamos ahí y, como siempre decimos, este tipo de debate se trata de que desarrollemos la capacidad crítica, ¿sí? No de que creamos aquí lo que se dice sin más. ¿De acuerdo? Esto es una exposición de ideas y de debate. Yolanda, me alegra tenerte por aquí. Genial. 30%, por tanto, aquí se puede ver, aquí se puede ver. Jorge Luis dice 30% se atribuye a los factores comunes y el 40% a cambios extraterapéuticos. Vamos a ver el 30%. Bien. 30% se debe a factores comunes, ya digo según Lambert, ¿sí? 30% factores comunes, 15% técnica y 15% a placebo, ¿sí? Raúl, tú dices, dependería del tipo de psicoterapia utilizada y la conceptualización del caso del consultante. Pero date cuenta que el tipo de psicoterapia entraría solamente en ese 15%, ¿sí? Aquí. Porque el tipo de psicoterapia estaría hablando de las técnicas. Porque los factores comunes son comunes a todas las psicoterapias. ¿De acuerdo? Y el placebo también afecta a todas las psicoterapias. Por tanto, lo único que es específico de cada tipo de intervención o de cada tipo de tratamiento sería este 15%. ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Porque si eso es así, bueno, la verdad es que la psicoterapia basada en la evidencia queda en una muy mala posición, ¿verdad? Significaría que toda esa evidencia que tenemos y toda esa seguridad está basada tan solo en el 15%. Marco Fernando dice, ¿qué se entiende por factores comunes en este planteamiento? Muy buena pregunta. Entiendo que entendemos los factores como habilidad terapéutica, sí. A ver, aquí lo ha explicado Florencia muy bien, ¿no? Empatía, vínculo terapéutico, habilidades terapéuticas, sí. Entiendo que los factores comunes tienen que ver con todos aquellos factores, en gran medida y específicos, ¿sí? Que podrían explicar la eficacia de múltiples psicoterapias con independencia de la técnica que se esté utilizando. Factores comunes, ¿no? Florencia dice, qué desilusión. Hemos empezado tirando un poco por tierra, ¿no? Veremos en qué acaba, ¿sí? Y dice, broma, pero van con la ciencia. La ciencia es un método falible. De hecho, gracias a que es falible, es útil, es constructivo, ¿sí? Creo que es bueno que sepamos exactamente cómo funcionan las cosas para a partir de ahí poder ser críticos. Nunca debiéramos dejar de ser críticos, sobre todo con nuestra propia casa, ¿sí? Sobre todo con las propias ideas y las propias asunciones, las propias cosas que nosotros mismas asumimos.
¿sí? Creo que a partir de ahí pueden ir las mejores críticas y al menos las más útiles, ¿sí? Y bueno, desvelando ya un poco el final de esta tarta, ¿sí? Diríamos que el 40% restante tiene que ver con, ¿qué diríais? ¿Qué diríais? Mientras que yo completo el gráfico. Aquí lo tenéis. Cambio extraterapéutico. Es decir, que, según Lambert, ¿sí? El 40% de la psicoterapia no depende de lo que hagamos en consulta. El 30% depende de factores que podemos encontrar en cualquier tipo de psicoterapia. El 15% depende del mero efecto placebo, que es un efecto, y el 15%, solo el 15%, estaría predicho por el tipo de terapia que utilicemos. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Os lo creéis? ¿Tiene sentido para vosotros y para vosotras? Maya, me alegro de verte muchísimo. Espero que por Argentina todo genial. Roberto, por supuesto, claro que me alegro de verte también. Qué bien, qué bien. Estamos hablando, ¿vale? Para los que hayáis llegado recientemente, sí, que este es el tema de hoy. Exactamente, ¿hasta qué punto es válida la psicoterapia basada en la evidencia? ¿Sí? Hablábamos de que la psicoterapia basada en la evidencia y la investigación de resultados cruza dos tipos de variables, no solamente dos tipos, ¿no? Pero mayoritariamente sí dos tipos, ¿no? Tratamiento como variable del terapeuta y trastorno o problemática como variable del cliente, ¿sí? Y también decíamos que, según Lambert, estos serían los factores que explicarían el cambio en psicoterapia. Un 40%, cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurra en terapia. Un 30% con factores comunes a todas las psicoterapias, a todos los tratamientos. 15% placebo y 15%, solamente este 15%, sí, sería el que se podría explicar por la variable tratamiento del terapeuta. Y esos son datos muy poco halagüeños para la psicoterapia basada en la evidencia, ¿verdad? Marta dice, creo que la relación terapéutica estará definida igualmente por el enfoque terapéutico establecido, por lo que sigue siendo, a mi parecer, primordial. ¿Vale? ¿Qué pensáis? Daniel, me alegra verte por aquí. Siempre es bueno ver caras nuevas, creo. Nicolás, me alegra verte, por supuesto. Participad, por favor. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de esta crítica que estamos haciendo, ¿no? A la psicoterapia basada en la evidencia? ¿Esto significa que en la psicoterapia basada en la evidencia no debamos seguir practicándola? ¿Significa que debamos abandonarla y ahora aquí hacer cualquier cosa? O sea, es un llamamiento, ¿no? Aquí al todo vale, ¿no? ¿Qué pensáis? Florencia dice, para mí lógicamente tiene sentido. Son innumerables los factores que intervienen en el cambio de conducta de las personas, y muchos factores son extraños. Las experiencias de vida, las relaciones con otras personas, etcétera, etcétera. Factores que influyen en la conducta. Así es. Parece que, bueno, si somos honestos, si cruzamos a psicoterapias, estamos cruzando solamente una variable, sí, que afecta al terapeuta, pero ¿cuántas variables más afectan al terapeuta? ¿Creéis que el estatus socioeconómico afecta al terapeuta? ¿Creéis que la edad afecta al psicoterapeuta? ¿Creéis que el género? ¿Sí? Si es masculino, femenino o indeterminado, ¿sí? ¿Afecta al terapeuta? Y afecta a la propia relación terapéutica, mejor dicho, ¿sí? No al terapeuta, ¿no? ¿Creéis que factores como la historia personal del terapeuta afectan a la eficacia en psicoterapia? Eso solamente contando al terapeuta, ¿sí? ¿Creéis que un terapeuta que haga terapia cognitiva
y que tenga nivel socioeconómico medio, ¿hará su desempeño igual que un terapeuta que haga terapia cognitiva y que tenga un nivel socioeconómico alto o bajo? ¿Creéis que existe diferencia entre hombres y mujeres? Y ya digo, otros géneros, en cuanto a hacer la misma terapia, sí, pero controlando esta variable. ¿Creéis que si el paciente tiene un diferente estatus socioeconómico hay diferencia en el tratamiento y en la psicoterapia? ¿Qué pensáis? Vamos a ver los comentarios. También me hace sentido esos porcentajes, dice Marco Fernando Espinoza. Supongo aspectos terapéuticos implicaría variables trastornos del paciente, pero también aspectos más allá del propio consultante como estresores y cambios de vida a la persona, redes de apoyo. Sí, Marco, yo entiendo que los factores terapéuticos no tienen nada que ver ni con el trastorno ni con el tratamiento, ¿sí? Tienen que ver con, pues, cualquier cambio que haya en la vida de la persona que sea ajeno, ¿no?, a estas variables. Sí, pues que alguien le diga hola por la calle, que le despidan del trabajo, que haya un cambio vital en su historia de vida, sí, o en la historia de vida de personas cercanas, sí, cualquier suceso, cualquier variable histórica, ¿no?, diría yo, que le pudiera afectar, ¿no?, inevitablemente. Luis Castillo dice, pienso que por tanto tiene sentido intervenir de manera contextual. ¿Ok? Fíjate, en cierta manera creo que yo también, ¿sí? Yo pienso que, pero no solamente contextual, sino conductual, ¿no? Ahora explicaré por qué, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Pensáis que un psicoterapeuta joven tratando, haciendo terapia cognitiva es igual, hace lo mismo que un psicoterapeuta algo más mayor, de mayor edad, haciendo la misma terapia? ¿Creéis que eso influye? ¿Creéis que, fijaros, vamos a intentar afinar un poco más, vamos a mirar la historia de vida de las personas, de los terapeutas, ¿no?, en este caso. ¿Creéis que un terapeuta que haya pasado por pérdidas vitales en su vida influye eso en el resultado de psicoterapia frente a psicoterapeutas que no hayan pasado por pérdidas vitales? ¿Y eso influirá por igual en trastornos de ansiedad, en personas con problemáticas de ansiedad o problemáticas que tengan un estado de depresión? ¿Qué pensáis? Fijaros, estoy lanzando muchísimos interrogantes, ¿eh? Y considero que son interrogantes de los cuales, bueno, vamos a escuchar vuestra opinión y después yo daré la mía. ¿Qué pensáis sobre eso? Sobre esos datos que, bueno, que de repente no os he planteado, ¿sí? Porque fijaros, en un principio decíamos esto, ¿sí? Que la psicoterapia basada en la evidencia sigue este esquema, ¿no? Se cruza tratamiento por trastorno y a partir de ahí bueno, tenemos datos de eficacia, ¿no? Eden, me alegra verte por aquí, por supuesto. Pero lo cierto es que las variables que afectan a la psicoterapia para cada una de las personas que intervienen en ella, ¿sí?, son mucho más diversas. Fijaros, las variables que afectan al terapeuta son todas estas. ¿Sí? Entonces, si realmente queremos ver el desempeño de diferentes terapeutas en relación a un tipo de trastorno, no solamente deberíamos tener en cuenta el tipo de tratamiento, deberíamos tener en cuenta el tipo de tratamiento, que por cierto en psicoterapia hay más de 200 tipos de tratamientos, ¿sí? Por tanto, deberíamos cruzar 200 tipos de tratamiento con un trastorno. Pero es que además, también deberíamos cruzar diferentes edades. Vamos a ver aquí cuatro rangos de edades, ¿sí? Personas que son noveles, que acaban de empezar, son noveles, disculpad aquí el error al pronunciar, ¿sí? Que acaban de empezar, personas que tienen 5 años de experiencia, personas que tienen 15 años de experiencia y personas que tienen más de 25 años de experiencia. Que tenemos 4 valores para la variable edad. Socioeconómicos, medio, alto y bajo. Históricos, aquí pudiéramos tener en cuenta muchísimos niveles para esta variable, ¿sí? Y género, que podríamos contabilizar 3.
¿De acuerdo? Entonces tendremos que multiplicar todo esto y cruzarlo con un solo tipo de trastorno, en este caso el trastorno depresivo, ¿sí? Y ver qué ocurriría. ¿De acuerdo? ¿Qué pensáis sobre esto? Aide dice, por la experiencia que he tenido trabajando en salud pública, un inconveniente que he tenido es el tiempo de atención terapéutica por la alta demanda de consultantes, además de la inversión en tiempo que se toma en la labor administrativa de llenar documentación luego de cada atención. Ok, Aide. Pepe Toño dice, un terapeuta que apenas inicia y uno con más experiencia que utilizan la misma terapia pueden tener la misma posibilidad de éxito. Quizá lo que influya más sea que el terapeuta con más experiencia sabe utilizar de mejor manera los recursos terapéuticos ante la diversidad de un trastorno, pienso yo. Muy bien, estamos reflexionando sobre esto, ¿eh? Es genial que nos planteemos esta idea. ¿Sabéis por qué? Porque apenas hay investigación al respecto. ¿Sí? Tenemos muchísima investigación, pero que cruza mayormente trastorno con tratamiento. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con todas estas variables? ¿Qué ocurre realmente? Y, ojo, si tenemos en cuenta que la persona que tenemos delante, por supuesto, también la pudiéramos dividir o segmentar por edad, nivel socioeconómico, variables históricas, género, ¿sí? Y estoy siendo muy laxo, ¿sí? Porque pudiéramos tener una lista interminable de variables. Bueno, no sé si interminable, pero al menos sí mucho más larga que la que estoy poniendo, ¿no? Ahora mismo. Vamos a los comentarios. A todo lo que pregunta respondo, depende. Yo creo que la historia de vida del psicoterapeuta en este caso no es suficiente para predecir, por así decirlo, cierto desempeño. Es decir, yo pienso que la historia de aprendizaje condiciona a ciertas conductas, pero no la determina, dice Florencia. Muchísimas gracias por tu comentario. Marco dice, la psicoterapia basada en evidencia requiere entonces investigar más variables como las que estás enlistando. Fijaros. ¿Sí? Fijaros. Tenemos, o sea, la psicoterapia cognitivo-conductual y la contextual tienen una evidencia empírica asombrosa. ¿Sí? O sea, muchísima investigación en evidencia empírica, ¿sí? Pero eso solamente explica el 15% de la psicoterapia mezclando solamente estas dos variables. Pero fijaros todo lo que queda. ¿Queréis que echemos cuentas? A ver cuántos estudios controlados aleatorizados deberíamos tener para tener una visión aproximativa más completa, tan solo de ese 15%. Da miedo. Vamos a echar cuentas. Si cruzamos solamente el tipo de tratamiento por el tipo de trastorno, edad del paciente, nivel socioeconómico, ¿sí? Y género, además de historia personal, ¿de acuerdo? Solamente eso, ¿eh? Solamente segmentando eso. Tenemos que, vamos a ser laxos, ¿sí? Pongamos que el tratamiento son 20 tipos de tratamiento, ¿ok? Que la edad del cliente la vamos a segmentar en 4 tipos de edades. 4 tipos. Trastornos, podemos poner 20 también, ¿sí? Ya digo, estamos siendo muy generosos. Nivel socioeconómico, vamos a segmentarlo en 3. Bajo, alto y medio, ¿sí? Históricas, vamos a poner que tengan 4 tipos de historias personales, ¿sí? Con pérdidas, sí, no, y no sé, ¿qué otra cosa podríamos tener? Que tuvieran hermanos, sí o no, ¿vale? Con o sin hermanos. Ya tenemos 4. Género, 3, históricas, 4. ¿De acuerdo? A ver, Florencia dice, por ejemplo, un psicoterapeuta que haya pasado por la misma situación con paciente no necesariamente vaya a ser más empático que otro que no pasó por lo mismo. Vale, eso es una hipótesis, pero lo cierto es que no tenemos ni idea, no hemos contrastado esos datos, ¿sí? Lo cierto es que podemos mezclar todo esto. Ahí tenéis números. ¿Quién hace la cuenta? ¿Quién quiere estimar el número de estudios controlados aleatorizados que tuviéramos que tener en cuenta solamente mezclando una variable que afecta al terapeuta, en este caso la elección del tratamiento, con 1, 2, 3, 4 variables o distintos niveles que afectan al cliente? ¿Qué me decís? ¿Cuántos estudios controlados aleatorizados debiéramos tener ahí? Yo ya tengo la cifra.
¿Alguien me la dice? ¿Alguien lo estima? A ver. Ricardo dice, podría influir la relación que se tiene con la pérdida, ya que si el terapeuta no ha pasado por el proceso que se tiene de una pérdida, podría darse el resultado que hable más de su propio contexto que el consultante. Sí, de nuevo, pudiera ser, sí, pero lo cierto es que ese factor, bueno, pues no ha investigado, no se ha investigado. Me ha gustado mucho el comentario que ha dicho Marco, ¿no? Que dice, la psicoterapia basada en evidencia requiere entonces investigar más variables como las que estás enlistando. Estoy muy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Pepe dice, creo que aún falta mucho camino por recorrer. La ciencia es así, totalmente de acuerdo. Sin embargo, puede ser que ese 15% ya investigado sea lo que convierta las terapias basadas en evidencia en terapia de primera elección ante varios trastornos. ¿Ok? Totalmente de acuerdo, ¿sí? Creo que el hecho de haber empezado por ese 15%, que es algo fácil de controlar, no es nada de meritorio, ¿sí? Es decir, creo que es algo que tiene muchísimo mérito y que tiene muchísimo valor, ¿sí? Y, adelantando un poco, sí, mi primera opinión, considero que la psicoterapia basada en la evidencia es lo mejor que tenemos, lo cual no significa que sea lo mejor que pudiéramos tener, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando. Fijaros, el número de estudios aleatorizados controlados que sería necesario sería esta cifra. 57.600. ¡Wow! Y no solamente quedaría ahí, sino que habría que replicarlos varias veces y hacer metaanálisis, ¿sí? Sería una cifra absurda, absurdísima, ¿sí? Yo diría casi impracticable, ¿sí? Entonces creo que es bueno. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esto? Sí, porque si cruzamos todas estas variables, nos da este número de estudios controlados aleatorizados. Bueno, ya sabemos lo costoso que es realizar un estudio controlado aleatorizado, ¿sí? Manteniendo todos los estándares de calidad. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis sobre esto que estoy comentando? Recordamos también, sí, que según Lambert, ya digo, el tipo de tratamiento sería el 15%. ¿Sí? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué pudiera significar estos datos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces con la psicoterapia basada en la evidencia? ¿Somos conscientes de sus limitaciones? ¿Tiene limitaciones? Sí. Parece que sí, ¿no? ¿Cuál es la solución que propondríamos? ¿Qué os parece? No sé si no estáis comentando porque estáis pasmados ante ese número, ¿sí? O porque es día 26 y estamos todos un poco cansados. Espero que cansados para bien. Y descansando, por supuesto. ¿Sí? Para los que estáis accediendo ahora, sí, el tema es este, del debate de hoy. Lo mejor que tenemos, cuáles son sus demonios, qué variables quedan sin explorar en cuanto a la psicoterapia basada en la evidencia. ¿Sí? Y estamos hablando que, según Lambert, él explicaba el 15% de la eficacia terapéutica por el tratamiento, el otro 15% por el placebo, el 30% por factores comunes y el 40% por factores de cambio extraterapéutico, sí, que no son controlables. Si tenemos en cuenta, además, que generalmente los estudios controlables autorizados miden una variable del terapeuta con una variable del cliente, tratamiento por tipo de trastorno, ¿sí? Y que para completar eso debiéramos mezclar todas las variables. Si tomamos solamente una con todos sus valores
aproximados con todas las del cliente, en valores aproximados, ya digo, ¿sí? A priori, tendríamos esta cantidad de estudios controlados aleatorizados. ¿Qué pensáis sobre eso? Julio, me alegra verte por aquí. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Aide dice, creo que es aún mucho el trabajo en investigación por hacer. Sin duda, sin duda, sin duda. Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Así es. Entonces ese 15% vale mucho, dice Florencia. Pero sigue siendo un 15% al fin y al cabo. ¿Qué ocurre con los otros factores? ¿No podría esto significar que realmente los psicoterapeutas no tenemos tanto peso en la mejora del paciente, el cambio de comportamiento? ¿No pudiera esto significar que tan solo explicamos un 15%? ¿Sí? Si somos honestos. ¿Qué pasaría si la psicoterapia no fuera eficaz o no fuera suficientemente eficaz? ¿Os habéis hecho esas preguntas? Esas preguntas incómodas, sí, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿sí? ¿Qué pasaría si realmente lo que más peso tiene no es algo que el terapeuta pueda controlar? En los cambios terapéuticos, ¿sí? ¿Qué pensáis sobre estas preguntas? Víctor dice, José, ahora se escucha muy bajo, parece que se desconectó algún micrófono. ¿Me escuchas ahora? ¿Ahora se escucha bien? A ver, a ver, a ver, el tono, el volumen, sí, se escucha bien. Si alguien me pudiera decir algo de feedback, lo agradecería. Así sabría. Vale, perfecto. Perfecto, me voy a subir un poquito más, a ver si así se escucha bien, ¿vale? Debería, ¿vale? La pregunta a la que estamos tratando de responder es esta. Realmente, ¿qué evidencia tenemos? ¿Qué grado de evidencia tenemos de que la psicoterapia es eficaz? ¿Sí? Ya digo, porque si decimos que la psicoterapia basada en la evidencia explica el 15%, ¿qué ocurre con el otro 85%? ¿Qué ocurre con los enfoques que no siguen la evidencia empírica? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Da miedo quizás hacerse estas preguntas, ¿eh? No, creo que es necesario, ¿eh? Al menos en nuestra propia profesión, ¿sí? Creo que son preguntas que diferencian lo que conocemos como dogma de lo que conocemos como ciencia. Un dogma jamás se haría estas preguntas, ¿sí? Un dogma no se pregunta si funciona, lo da por hecho, parte de esa premisa, ¿sí? Pero nosotros somos psicólogos y somos científicos. Por tanto, considero que deberíamos hacernos este tipo de preguntas incómodas y no solamente asumir que existe algo que se llama psicoterapia basada en la evidencia y asumirlo y creer en ello, ¿no? Tener esta fe en los tratamientos que han recibido evidencia empírica. Esto no implica irse al otro polo, ¿sí? Decir ahora, bueno, pues ya está, ahora nos vamos todos a hacer pepinoterapia, ¿sí? No significa esto, ¿sí? ¿Por qué? La pepinoterapia ni siquiera ha sido testada en ese 15%, ¿sí? Entonces, si bien es poco, considero que merece la pena, ¿sí? Y sobre todo merece la pena seguir investigando en esa dirección. Hace poco, de hecho, en la formación
vi de una manera excelente por las personas que participaron en ella, ¿sí? Allá en Lima, una compañera dijo algo que me gustó, ¿no? Y que me gustaría traer aquí, ¿no? Ella dijo que, bueno, al principio los trasplantes de corazón eran un desastre. Moría muchísima gente, ¿sí? Y eran un desastre, ¿sí? Y la gente no sabe muy bien por qué salen bien o por qué no salen mal, pero no se dejaron de practicar. Se siguieron practicando y se mejoró la técnica, ¿sí? Y a día de hoy, bueno, las cosas han mejorado muchísimo en relación a hace bastantes años, ¿no? Entonces, si no hubiéramos hecho esa pregunta hace tiempo, quizá la técnica no es la mejor que tenemos, ¿sí? Quizá no eran los mejores trasplantes de corazón, pero eso no significa que no tuviéramos que seguir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, me parece una analogía excelente, excelente, ¿sí? Y si esta compañera está por aquí viéndolo, pues me gustaría agradecerle, ¿no? Porque es genial, ¿no? Una analogía muy buena, ¿sí? Víctor dice, si la psicoterapia no fuera suficientemente eficaz, entonces tal vez tendría que prescindirse de ella. También considerando qué tanto de la mejoría se explica por placebo, ¿sí? Pablo, qué inesperado verte por aquí. Manera verte. La terapia de Gestalt tiene evidencia científica, dice Juliana, inédita Valdivieso. Ok, es una afirmación que haces. Tendrás que presentar pruebas de ello. Igualmente, de igual manera que estamos haciendo aquí, ¿no? Casi todas las afirmaciones que hacemos son susceptibles de ponerse a prueba. Todas. Todas y cada una de ellas. De hecho, estamos poniendo a prueba la propia psicoterapia basada en la evidencia, ¿sí? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué añadís en relación a lo que estamos diciendo? Pepe dice, tal vez las otras psicoterapias están más abajo de la psicoterapia basada en la evidencia, en cuanto a la evidencia y eficacia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay otras psicoterapias que ni siquiera se preocupan por estas cuestiones. Y eso, bajo mi punto de vista, es lamentable. Es lamentable, no de manera despectiva hacia esas terapias, ¿sí? Sino porque me encantaría tener datos. Me encantaría ver qué ocurre ahí. Me encantaría ver qué información tenemos sobre ellos, ¿sí? Es lamentable porque no nos permite saciar nuestra curiosidad en relación a ese objeto de estudio. Entonces creo que se debería, ¿no? Se debería investigar. Pepe añade, pero como tú dices, estas preguntas son muy importantes para no caer en distorsiones o dogmas. Aide dice, es posible que otras psicoterapias no necesariamente basadas en evidencia puedan funcionar, pero quizás desconozcamos con claridad qué es lo que influye o cómo. Totalmente. Aide, y aquí, sí, aquí fijaros, entra el punto que bajo mi punto de vista debiera ser el complemento de la psicoterapia basada en evidencia empírica y sobre todo la psicoterapia basada en resultados, que es la investigación en procesos. Porque la investigación en procesos viene a explicar, o mejor dicho, sí viene a describir cómo funciona la psicoterapia. Fijaros, en otras ciencias, ¿sí? Que no son la psicología, la psicoterapia, ¿no? Tenemos leyes, tenemos las leyes de la termodinámica, tenemos la ley de la gravitación universal, ¿sí? Estas leyes explican cómo se comporta la materia en diferentes aspectos. Y esto afecta por igual a todas las personas, ¿sí? Es decir, seas hombre o seas mujer, tengas el nivel socioeconómico que tengas, las leyes de la termodinámica te van a afectar de la misma manera, ¿sí? Entonces, en este sentido, fijaros que las leyes de la termodinámica en cierta manera es una suerte de investigación en procesos, si quisiéramos llamarlo así, ¿sí? Y considero que en psicoterapia debiéramos tener algo parecido, algo que, algún tipo de principio psicológico básico, algún tipo de ley que afecte por igual a todos los organismos vivos. Que, bueno, vaya redundancia, ¿no? Organismos vivos. ¿Hay algún organismo que no se pueda considerar vivo? Bueno, se trata de ver exactamente qué funciona, no solamente qué funciona así, sino cómo y por qué funciona, ¿no? Y estas cuestiones, creo yo, que tienen que ver justamente con hallar leyes generales, leyes de aplicación general, ¿no? De manera que, bajo mi punto de vista, la psicoterapia basada en la evidencia es el principio. Debemos seguir por ahí, por supuesto, investigando, explorando diferentes variables, haciendo un esfuerzo cada vez mayor en investigación. Y fijaros qué importante es, ¿no? Que haya investigadores, que se invierta no solamente esfuerzos de personas, sino gobiernos y entidades, que inviertan recursos para investigación. Ya no solamente en psicoterapia de resultados, ¿no? O sea, perdón, en investigación de resultados, sí, sino en investigación en procesos, ¿no? Como este complemento que bajo mi punto de vista puede hacer que los psicoterapeutas seamos entrenados de una manera más eficaz, más eficiente y que al fin y al cabo nuestra disciplina llegue a más personas. ¿Sí?
¿Qué opináis de esto que acabo de comentar? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Porque estoy hablando de, bueno, factores que afecten a todas las personas por igual. ¿Qué pensáis sobre ello? Para las personas que estáis recién llegando o que os hayáis perdido un poco, ¿sí? El tema es este. Hemos visto que según... Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que según Lambert, ¿sí? Os animo a que busquéis la referencia, ya sabéis, no creáis nada de lo que se dice aquí. Según Lambert, solamente un 15% tendría que ver con el tratamiento, por tanto, con la psicoterapia basada en evidencia, ¿sí? Dado que la psicoterapia basada en la evidencia cruza tratamiento con trastorno. Después se recogen, por supuesto, otra serie de variables, ¿no? Habitualmente, ¿sí? Pero lo que controla, las variables que se controlan generalmente son estas dos, ¿sí? Y si quisiéramos tener un conocimiento sólido sobre ello, necesitaríamos una gran cantidad de estudios controlados aleatorizados, ¿sí? Y también, dentro de la psicoterapia basada en la evidencia, debiéramos hacernos la pregunta pertinente y que da algo de miedo, si debiéramos ser abogados del diablo. ¿Y si la psicoterapia no fuera eficaz? No debiéramos de ser críticos, o sea, dejar de ser críticos con nuestra propia disciplina de una manera amable, constructiva, sin caer en el todo vale. A ver, Florencia dice, ¿qué sucede cuando las personas hacen terapia alternativa no basada en evidencia y dicen que a ellas les funciona y es lo único que les importa? Bien, considero que la respuesta que se da desde la psicoterapia basada en la evidencia es precisamente que lo que una persona verbaliza que le funciona no tiene nada que ver con las causas, ¿sí? Yo puedo decir que, ¿cómo decirlo? Yo puedo decir que estoy más cansado, ¿sí? Porque no he comido bien, pero quizás es posible que esté más cansado porque estoy en una altitud mayor, ¿de acuerdo? Y aquí el efecto de, bueno, de las leyes físicas tiene un impacto sobre mí, ¿sí? Entonces yo puedo decir que ese día estoy más cansado, pero que eso no tiene nada que ver con que esté en una mayor altitud, sino que tiene que ver con, pues que en el horóscopo, para mí, ¿vale? Decía que ese día estaría especialmente cansado. Bueno, la narrativa que tengamos sobre un suceso no necesariamente debe ser válida, ¿no? Entonces, creo que ahí entra, ¿no, Florencia? Justamente el punto, ¿no? Que yo comentaba antes, ¿no? Sobre que hay leyes y principios que nos afectan, ¿sí? Que nos afectan y que son independientes de nuestra voluntad. Ya digo, las leyes de la física, bueno, nosotros le importamos bien poco, ¿sí? A estas leyes. Estamos sujetos a ellas. Y me pregunto si habrá algún tipo de ley así para el comportamiento. ¿Qué pensáis? ¿Sería posible? Quizá la psicoterapia basada en la evidencia debiera ser complementado por un avance en este tipo de investigación, de resultados complementarse con la investigación de proceso. ¿Qué pensáis? Vamos a dejar unos últimos minutos ya para ir finalizando ya mismo, ¿sí? Y me gustaría que en estos minutos comentaseis vuestras opiniones. ¿Qué opináis, ¿no? En relación a todas estas ideas que se han comentado aquí en este ratito, ¿sí? Y también que dejéis algunas sugerencias para los debates de la siguiente semana, ¿sí? Como ya sabéis, vamos a intentar mantener siempre este horario los miércoles a las 8 para debatir de manera amable, de manera constructiva, sobre diferentes temas que puedan ser de interés general, ¿sí? Que puedan ser mínimamente atractivos. Entonces, por favor, escribid, ¿sí? Dando la opinión, vuestra propia opinión del tema de hoy, que aquí lo tenemos de nuevo para las personas que os hayáis incorporado hace poco, ¿sí? Este es el tema de hoy. Estos son algunos de los datos que hemos compartido. ¿Sí? Y al final hemos quedado con una pregunta, ¿no? Que es esta. ¿De acuerdo? Vamos a dejar unos cuantos minutos para que comentéis las cosas que queráis, mientras yo voy a ir escribiendo las conclusiones que creo que se han llegado, ¿sí? A ver qué tal.
¿Estaréis de acuerdo o si no? Vamos a ver qué comentario habéis puesto por aquí. Marta dice, a diferencia de las terapias alternativas, la psicoterapia basada en evidencia produce resultados perdurables y no el momento. Creo que es un buen punto. Sí, fíjate, ¿no, Marta? Que las terapias alternativas ni siquiera han llegado a este punto, ¿no? De tratar de probar su eficacia con el método científico. No han llegado a este punto, ¿sí? Debieran llegar. Quizás nos sorprenderíamos, ¿sí? Pero bueno, creo que quizás, fijaros, no creo que tuviéramos que tener una actitud de oposición, ¿no? Sino de inclusión, de decir, ok, te escucho, vamos a poner la prueba, vente al laboratorio, vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Mira, vente, vamos a hacer un juego para ver qué ocurre, ¿no? Creo que esa es la actitud que deberíamos tener, ¿sí? Recordar que si atacamos a un exogrupo, el exogrupo se fortalece, ¿sí? Los que estamos aquí, seguramente casi todos creemos, ay, vaya palabra, ¿sí? En la psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? El fin es llegar a las personas que no. Sí, el fin es incluir, no convencernos a nosotros mismos, ¿sí? Como siempre digo, eso ya está hecho, ese trabajo fácil, ¿sí? No es cuestión de darnos palmaditas en la espalda, ¿no? Con los científicos que somos. No, no se trata de eso, se trata de tomar a personas que asuman también este modelo racional, ¿no? De realizar nuestro trabajo, al fin y al cabo. Víctor dice, wow, qué pedazo de comentario. Muchas gracias, Víctor. Contemplar la explicación de ciertos fenómenos con base en una ley o varias que afecta a todos por igual no implica perder el carácter de falsacionismo. Ah, una pregunta, ok. Es decir, por ejemplo, el inconsciente freudiano explica un montón de cosas para todos como una generalidad, y esto evidentemente no se apega a un carácter científico. Perfecto. O que solo se dirige a las leyes contempladas o validadas científicamente. Es decir, no es lo mismo hablar de la ley de gravedad que de la forma en la que el horóscopo dice que altera el comportamiento. En este sentido, la ley del efecto de Thorndike es igualmente válida, científicamente hablando, que la ley de gravedad. Ya estoy muy confundido. Víctor, creo que ha dado en la clave. Creo que ha dado totalmente la clave. Considero que debemos seguir por ahí. Bien dicho, bien sacado Thorndike, ¿sí? Él estableció la ley del efecto y es una ley que se puede someter a falsación, ¿sí? Y que podemos comprobar exactamente cómo funciona y que explica gran parte del comportamiento humano, ¿sí? Ahora, esto no significa que las personas seamos máquinas, ¿sí? Aunque, bueno, en gran medida pudiera ser, ¿no? Pero, en todo caso, implica que podemos tener una tecnología aplicable a las personas para mejorar su condición, ¿sí? Y eso es súper, súper, súper importante. Sí, yo considero que deberíamos ir en esa dirección, ¿no? La dirección de conseguir más leyes, más principios, como los que enunció Thorndike, ¿sí? Que puedan ayudar a complementar, ¿no? Que no sean coger un 15% de aquí, un 15% de allá, no. Que impliquen, bueno, algo como lo que hizo Isaac Newton, sí, hace ya bastantes años, y cuyo aniversario, por cierto, de su nacimiento fue ayer, sí, y que me gusta celebrar, ¿no? Antes que otras cosas. Entonces, creo que sería genial, ¿no? Tener un Isaac Newton de la psicología. Creo que podríamos tener algunas figuras, ¿no? Parecidas. Me gustaría pensar
que Skinner, ¿no? Es el Isaac Newton, ¿no? De nuestra disciplina, ¿no? Pero sin duda, creo que, bueno, y Thorndike, ¿no? Y otras figuras también, ¿no? Creo que sin duda podríamos hacer esa analogía, ¿no? Al fin y al cabo, el comportamiento humano, por el hecho de que podamos ser autoconscientes, ¿no? Y podamos reflexionar sobre nuestro propio comportamiento, no significa que seamos más o menos especiales para el universo, ¿no? O quizás sí. Somos especiales, estamos ajenos a las leyes de la física. Bueno, fijaros que creo que este es tema para otro debate, ¿sí? Vamos a ir finalizando, por favor. ¿Algún tema? ¿Algún tema que queráis que se comente en las siguientes veces, en los siguientes debates? ¿Sí? Mientras tanto, aquí voy a dejar las conclusiones, a ver qué os parecen. Sí, la psicoterapia basada en la evidencia es lo mejor que tenemos. Aún así, puede mejorarse. No es la panacea. Y aún así, es la mejor opción. Y por supuesto, felices fiestas, ¿sí? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Florencia dice, pienso que una hipótesis podría ser que dentro de ese 40% de cambios terapéuticos puedan deberse en parte, del paciente, perdón, puede deberse en parte de haber extrapolado lo aprendido en psicoterapia a su vida fuera de sesión. ¿Qué y cuánto se sabe de ese 40%? Una gran pregunta, sí. Debiéramos controlar también eso, ¿no? Uy, pero ¿cómo lo hacemos, sí? Hmm, ¿Cómo lo hacemos? Pero una gran participación, Florencia, de verdad, muchísimas gracias por ello, ¿sí? Pepe dice, mi conclusión es que la psicoterapia basada en la evidencia son lo mejor que tenemos. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer y se tomará tiempo y recursos. Podrían ser Skinner, Thorndike y Hayes. Hace poco, ¿no? Le dieron un gran premio, ¿no? A Hayes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno saber que tenemos representación, ¿no? En la comunidad científica internacional, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Para ir finalizando, sí, nos quedan apenas pocos minutos. ¿Qué pensáis? ¿Algún comentario final? ¿Sí? Vamos a ir finalizando. En los siguientes días anunciaremos el tema del siguiente debate, si lo daré yo, si lo dará otra persona, ¿sí? Y bueno, quería agradeceros el hecho de haber participado en un día que como hoy, ¿no? El día 26, ¿sí? Que es el posterior a la Navidad. Realmente tenéis valor, ¿no? De estar aquí. Eso significa que realmente me importa muchísimo, ¿no? Y de verdad quería deciros que me siento muy acompañado. En los anteriores debates también, por supuesto, sí. Por este espacio que hemos construido, que estamos construyendo entre todos y entre todas, de divulgación, de cuestionamiento, sobre nuestra disciplina, ¿no? Era algo que teníamos ganas de hacer y cerrar este año sabiendo que este espacio está creado, ¿no? Y que podemos seguir adelante, es algo que me satisface enormemente, tanto a mí como a Paula, ¿sí? Mi mitad en terapiaconductuales.com, ¿sí? Marco dice, felicidades por abrir este espacio de intercambio, José, sí que se aprovecha esta red social. Me alegra, Marco, me alegra de que se valore, ya digo. Para mí una satisfacción increíble, ¿no? Muy bien, compañeros, compañeras, lo vamos a dejar por aquí, ¿sí? Deseo que tengáis una genial entrada en el año. Sí, tenemos todavía algunas más sorpresillas que os daremos a lo largo de estos días. Y bueno, por supuesto, en cuanto que entre el 2019 tenemos grandes planes que os queremos transmitir. Sí, no dejéis de estar atentos y atentas a las redes, porque ya digo, tenemos grandes planes para el nuevo año que se aproxima. Siempre el sentido lo dais vosotros y vosotras. Así que, por mi parte, poco más, ¿no? En esta última transmisión de este año. Florencia dice, muy buen debate, creo que este debate seguramente va a resurgir con nuevos resultados y conclusiones. Esperemos. Saludos desde CBA, Argentina, gracias. Gracias, y Florencia, gracias a todos y a todas, ya digo. De verdad, espero que este año haya sido lleno de satisfacción y de dolor, pero que ese dolor os haya llevado también y esté ligado a la satisfacción, ¿sí? Y que el año 2019 sea idéntico. Esos son mis deseos para vosotros en este año, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez que nos veamos, quizás ya el año que viene. Hasta otra.